De conseguir el triunfo más importante en la historia del fútbol ecuatoriano. Sí. O sea, no hay triunfo más importante que lograron el día de hoy. Fíjense que Ecuador ha ganado 5 partidos en mundiales. No sabíamos que esto podía pasar, todos teníamos descartado que Ecuador era un equipo casi eliminado de la Copa del Mundo, pero BKC se lo hizo, el técnico de la selección de Ecuador se la jugó, dijo, nos queda una bala más, fue a fondo, intentó ir a ganar el partido, arrancó de la peor manera con un gol tempranero de Alemania y sin embargo a 15 minutos del final Ecuador lo dio vuelta y se metió en los 16avos de final. ¡Vamos! Final del partido en Nueva York. Salta la sorpresa. La tricolor obra el milagro. Ecuador se carga a Alemania. Gana el partido y se mete en la ronda eliminatoria. Ruiz. Y ahora sí, se puede confirmar. Ecuador estará en 16avos de final de la Copa del Mundo. Y Ecuador resucitó. La Tri, que parecía prácticamente eliminada después del bochornoso empate ante Curazao, salió al MetLife Stadium de Nueva Jersey y le ganó 2-1 a Alemania, al tetracampeón del mundo, a la selección que había goleado 7-1 a Curazao en su debut. Y Ecuador la venció, con goles de Plata y uno más que llegó en los momentos clave. Una de las grandes sorpresas de este mundial. Y la prensa argentina, española y mexicana reaccionó con sorpresa total. Porque nadie esperaba esto. Nadie. Y los análisis fueron en la misma dirección, que Ecuador se lavó la cara de una manera histórica. Que pasar de empatar con Curazao a vencer a Alemania en el mismo grupo, eso dice mucho del carácter de este equipo. Que cuando la espalda toca la pared, la Tri aparece. Y ahí empezaron las advertencias. Todos diciendo lo mismo, que quien enfrente a Ecuador en 16avos de final no debe subestimarlos. Que un equipo capaz de ganarle a Alemania en un partido eliminatorio tiene argumentos para complicarle la vida a cualquiera. Que la Tri llega con confianza, con hambre, y con la presión ya fuera de encima. Aquí te dejo las reacciones completas. Todos bienvenidos, esto es El Picado de Olé, programa especial, programa imprevisto, no sabíamos que esto podía pasar, todos teníamos descartado que Ecuador era un equipo casi eliminado de la Copa del Mundo, pero BKC se lo hizo, el técnico de la selección de Ecuador se la jugó, dijo, nos queda una bala más, fue a fondo, intentó ir a ganar el partido, arrancó de la peor manera con un gol tempranero de Alemania y sin embargo a 15 minutos del final Ecuador lo dio vuelta y se metió en los 16avos de final de la Copa del Mundo. Esto es historia pura en Ecuador, segunda vez que pasa la primera fase de una Copa Mundial. El día de hoy esto va a ser un punto de inflexión para los ecuatorianos. Seguramente lo va a ser. Acaban de conseguir el triunfo más importante en la historia del fútbol ecuatoriano. Sí. O sea, no hay triunfo más importante que lograron el día de hoy. Fíjense que Ecuador ha ganado 5 partidos en mundiales. A Croacia, que no es la Croacia de ahora, a Qatar, a Ecuador, a Costa Rica, a Polonia. Hoy ganan a un campeón del mundo, Alemania. Es el triunfo más importante en toda la historia del fútbol ecuatoriano, lo cual hay que felicitar a todo el pueblo ecuatoriano por esta victoria y por esta clasificación a la próxima ronda. Yo digo, se hizo justicia con Ecuador. Se hizo justicia. Ecuador mereció contra Costa de Marfil como mínimo el empate. Como mínimo el empate. Cuando con el 0-0 tuvo chances para anotar. Contra Curazao erró 500 millones de goles. Muchos goles erró contra Curazao. Mereció el triunfo. No lo consiguió. Yo llegó con la soga al cuello. Las cosas del fútbol llegan con la soga al cuello. Pero tuvo personalidad. Pero tuvo fútbol. Supo revertir el gol de Alemania, empieza perdiendo, lo da vuelta y logra este triunfo histórico para Ecuador. Hay un 70, tengo la calculadora en la cabeza, No. Hay un 76% de chances que el rival de Ecuador sea México. Sí. Ya están Todavía de faltan México resultados, faltan definir resultados, pero puede ser un Ecuador-México. Ecuador le gana a México, ya que nos ponemos. ¿Este Ecuador le gana a este México? Le puede ganar, sí. Le puede ganar. Y en España la sorpresa fue total. En el chiringuito de jugones y en la narración de la COPE no podían creerlo. Repetían las imágenes una y otra vez. Ecuador ganándole a Alemania, al tetracampeón del mundo, a la selección que días antes había goleado 7-1 a Curazao. Decían que esto es lo que hace grande al fútbol. Que justamente cuando das por muerto a un equipo, aparece y te deja con la boca abierta. Que Ecuador llegó a ese partido sin nada que perder,
con la presión de la eliminación encima, y salió a jugar sin miedo. Y eso, contra un rival como Alemania, marca la diferencia. Y en la Copa la narración fue épica. Cada gol ecuatoriano celebrado como si fuera una final. Porque en el fútbol, cuando el más débil tumba al gigante, todo el mundo lo celebra. Y terminaron con una advertencia clara, que quien le toque Ecuador en 16avos ya está avisado. Que esta tri que venció a Alemania no es la misma que empató con Curazao. Que llegaron encendidos. Y que en eliminación directa, son muy peligrosos. Aquí te dejo las reacciones completas. A provocar esto, que la toque Pascal Gross y ahora sí. Final del partido en el MetLife Stadium. Ha ganado Ecuador, ha dado la sorpresa a la selección de Sebastián Becachese y ahora sí se puede confirmar. Ecuador estará en 16avos de final de la Copa del Mundo, al igual que Alemania, y Costa de Marfil. Así que tenemos 3 equipos del grupo E en la siguiente ronda. Lo ha conseguido Ecuador, ha perdido Alemania, ahora te preguntaré, Miguel, pero la noticia es esa: Ecuador está en 16avos después de un arranque malo de Mundial, después de jugar 2 partidos y no marcar ni un solo gol. Así que la selección de Sebastián Becachese, que avanza a 16avos, como decimos. ¿Qué sabor te deja esta selección alemana? Pues estoy muy cabreado. Esta no es mi Alemania, esta no es la Alemania que yo quiero ver. Hay que felicitar a Ecuador, ha ganado merecidamente en un partido, digamos, que en grandes partes, pues un poco aburrido, quiero decirlo así, con pocas escenas interesantes, sobre todo cara al gol, pero Alemania ha jugado hoy un poquito con el fuego y finalmente se ha encendido, así que... de la Bordaleta, la deja sacar Plata. ¿Cuánto queda? ¡Nada! ¡Vamos! Final del partido en Nueva York. Salta la sorpresa. La tricolor obra el milagro. Ecuador se carga a Alemania. Gana el partido y se mete en la ronda eliminatoria. Ruiz. Bueno. Se vive la fiesta de un país entero aquí en Nueva York, en Nueva Jersey, porque nadie daba un duro porque Alemania, y lo han conseguido con un partido tremendo. Se abraza y Becachese con todos sus ayudantes, se abrazan, y todos los futbolistas. Gonzalo Plata rompe a llorar de emoción, y toda la fiesta en los 70 y pico mil que hay aquí hoy en New Jersey. Y bueno, toca hablar de Ecuador. Y esta vez de una manera muy diferente a la última vez que hablamos de ellos en este canal. Porque miren cómo cambia todo en el fútbol en cuestión de días. Hace una semana estábamos aquí criticando a Ecuador, burlándonos un poco de la situación, diciendo que eran el hazmerreír de Sudamérica, que cómo era posible que no le pudieran ganar a Curazao, que de qué servían todos esos jugadores millonarios en Europa si no aparecían cuando más se les necesitaba. Todo eso lo dijimos. Y era justo decirlo en ese momento. Pero hoy hay que reconocer lo que hizo Ecuador. Y hay que hacerlo sin reparos. Porque ganarle a Alemania no es cualquier cosa. No estamos hablando de cualquier rival. Estamos hablando del tetracampeón del mundo. De una selección que en este mismo torneo había goleado 7-1 a Curazao. De un equipo con Neuer en el arco, con Rudiger en la defensa, con Musiala, con Wirtz, con Havertz arriba. Eso es Alemania. Y Ecuador fue, compitió, y ganó. Con la espalda contra la pared, sabiendo que perder significaba irse a casa, con todo un país mirando, y respondieron. Y eso, lo quiera reconocer o no, requiere carácter. Requiere valentía. Requiere exactamente lo que les criticamos que les faltaba cuando empataron con Curazao. Y hoy lo mostraron. Y hay que decirlo. Ahora bien, ¿esto borra lo que pasó ante Curazao? No. Ese partido fue un papelón. 27 remates sin gol ante una selección debutante es algo que Ecuador no puede permitirse si quiere ser tomado en serio como candidato a algo en este torneo. Eso sigue siendo real. Y los problemas de definición que mostraron en ese partido no desaparecen por arte de magia por haber ganado hoy. Pero lo que sí cambió es la mentalidad. Y eso es lo más importante. Porque este Ecuador que salió hoy contra Alemania fue un equipo diferente. Ordenado, compacto, esperando su momento, sin desesperarse cuando el partido se ponía difícil. Y cuando llegaron las oportunidades, las aprovecharon. Eso es lo que les faltó ante Curazao. Y hoy lo encontraron. Y ahora llegan a 16avos con una confianza enorme. Con el peso de la clasificación ya fuera de encima. Con la certeza de que son capaces de ganarle a cualquiera cuando están bien.
Y con un rival enfrente, posiblemente Inglaterra, que va a tener que tomárselos muy en serio. Porque una cosa es Ecuador empatando con Curazao. Y otra cosa muy distinta es Ecuador ganándole a Alemania. Y en 16avos, el rival que los enfrente va a tener en mente ese resultado. Va a saber que este equipo puede sorprender. Que tiene jugadores de Champions League. Que cuando le aprietan las circunstancias, aparece. Así que sí. Nos equivocamos un poco con Ecuador. No del todo, porque los problemas que mostraron antes siguen existiendo. Pero hoy demostraron que tienen más corazón del que muchos pensábamos. Y en el fútbol, eso siempre vale.